A continuación, el doctor Jorge Osorno presentará su tema Avances en biomecánica corneal del queratocono. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación a participar aquí con ustedes. Y hablando de biomecánica, realmente es un tema muy, muy interesante al que me he dedicado durante ya casi 10 años a esto. Y explica o trata de explicar muchas de las cosas que nos pasan cuando nosotros tenemos algún evento adverso en cirugía refractiva, y no solamente cirugía refractiva, sino en cirugía de segmento anterior. Esto es parte de lo que he estado yo tratando de estudiar. Primero definiríamos qué es la biomecánica y cómo la biomecánica se traduce en el estudio de la córnea. Voy a regresar una. ¿Qué significa esto? Biomecánica es la mecánica aplicada a la biología, y esto para comprender el funcionamiento de los sistemas vivos. Si nosotros no entendemos el funcionamiento normal de un sistema vivo, no podemos explicar después cuándo no está funcionando adecuadamente. Entonces, la biomecánica aplicada a la córnea trata de eso, de explicar el funcionamiento, porque la estamos modificando. La córnea, como se ha publicado ya, Cynthia Roberts decía, la córnea no es una placa de plástico, es una estructura anatómica biomecánicamente activa y se mantiene en relación con el resto de las estructuras oculares. ¿Qué tiene que ver la misma estructura de la córnea y la relación que tiene con la esclera, con la presión intraocular, con la presión atmosférica? Eso es muy, muy importante. Cuando empecé a estudiar lo de biomecánica corneal, estudié que era la constitución de los domos que se utilizan en la arquitectura. El domo, cuando se vence, se colapsa porque no tiene una presión que lo mantenga de abajo a arriba. Entonces el ojo tiene esa gran ventaja y desventaja también, que tiene una presión intraocular. Entonces, aunque la presión intraocular sea normal, si la estructura no es una estructura adecuada, eso va a tender a deformarse. Y ahorita vamos a ver cómo pasa eso. Para hablar de todos estos cambios que en un paciente con queratocono pueden suceder, hay que hablar de varias propiedades de la córnea. Una de las propiedades importantes es cuál es la resistencia de la córnea. Si ustedes han visto pacientes que llegan con traumatismos en los que rara vez la córnea es la que se rompe, a menos de que sea con un traumatismo cortante, sino se rompe de la unión o se rompe un poco más atrás de la unión entre la córnea y la esclera. Ahí es donde se rompe. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes aquí, la fuerza necesaria para romper la córnea es 1000 veces la tensión fisiológica. O sea, una fuerza súbita necesita ser muy alta para poder romperla. ¿Por qué? Por la forma en cómo está constituida. La trama de colágeno que tiene, eso le da una resistencia muy, muy alta. Y la córnea además es elástica y la fuerza de tensión normal es solo el doble que un queratocono. Eso es lo importante aquí. Elasticidad. Si nosotros hablamos de elasticidad, esta córnea, cuando la fuerza es aplicada sobre una estructura fija, deformará el punto donde se balancea la fuerza aplicada a la estructura. Sin embargo, la resistencia de la córnea humana es baja a la deformación. Fíjense ustedes qué curioso. Es muy resistente cuando aplicamos una fuerza de tensión súbita, pero es muy poco resistente cuando aplicamos una fuerza de tensión constante. Eso explica un buftalmos, eso explican las megalocórneas cuando son aplicadas tensiones durante tiempo constante. O sea, es muy poco resistente a una presión constante, se va deformando por la misma trama, por cómo está constituida. Si hablamos de viscoelasticidad, otra de las propiedades de la córnea, esto, como les comentaba hace un momento,